Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Soy Jorge Benito, técnico de la Asociación Española de la Biomasa, y hoy me encargo de moderar este seminario. Hoy coincide este webinar con la celebración del Día de la Bioenergía en España, y eso quiere decir que toda la energía que requiere nuestro país, desde hoy, 3 de diciembre, hasta finalizar el año, puede cubrirse con bioenergía. Sin duda, un papel muy importante en este proceso lo tendrán los gases renovables. Hoy nos hablará de ellos Francisco Repull. Es ingeniero industrial, presidente de AEBIR, la Asociación Española de Biogás, y socio director en INPER. Buenos días, Francisco. En primer Sí. lugar, pues muchas gracias a los asistentes por este webinar que consideramos que es de sumo interés en un momento en que los gases renovables están adquiriendo una importancia europea y hasta mundial. Y agradecer también a Bebiom esta iniciativa que nos parece magnífica y que además pues, viene dentro del marco de colaboración que siempre hemos mantenido Bebiom y AEBIC. Vamos a intentar hacer un primer webinar de divulgación, de difusión, de ver más o menos qué es el biogás y el biometano y en qué situación estamos, en qué punto y qué esperamos. Y habrá ocasión, sino de ir profundizando en temas más concretos. Bien, la AEBIC es una asociación de empresas que también podemos admitir profesionales, pero cuando nació fue una asociación de empresas que estábamos precisamente en Valladolid, en Expo Bioenergía 2009, éramos expositores y algún colega tuvo la buena idea, la buena iniciativa de formar una asociación, porque entonces todavía el biogás era algo casi desconocido en España, y que era una asociación que nos representase y que sirviera pues, de portavoz y de foro de encuentro y de interlocución con la administración pública y con otros organismos. En un principio nos habíamos centrado en el biogás, que es lo que había en toda Europa, y recientemente hemos ampliado el concepto a gases renovables, porque no solamente hablamos de biogás ni de biometano, sino también power to gas, la gasificación y el hidrógeno en un futuro como la gran solución energética. Y no solamente como una solución energética, porque el biogás y el biometano no es básicamente una nueva energía renovable, más que viene a sumarse a las que ya hay. Es sobre todo una solución medioambiental. Es una solución medioambiental que además tiene la capacidad de generar una energía que debe aprovecharse porque es renovable, pero que su principal bondad y su principal punto fuerte es realmente ser una solución medioambiental y una solución también para el desarrollo rural. Por lo tanto, estamos hablando de economía circular, de generar bioproductos como biofertilizantes, y esa es un poco la nueva misión que se refleja en los estatutos de AEBIC. Somos además miembros fundadores de la Asociación Europea de Biogás, de la EBA. Nosotros fundamos en 2010 y unos meses más tarde fuimos a Múnich y se creó, entre todas las asociaciones nacionales que había de biogás, en aquel momento se fundó la Asociación Europea de Biogás. Bien, como comentaba, que está despertando, que por fin la bioenergía y concretamente el biogás y el biometano están siendo ya considerados, despertando interés, lo demuestra este gráfico en el que vemos el número de asociados que teníamos. El rojo es el total, los azules son los de pleno derecho, lo que llamamos empresas que se asocian y tienen derecho a voz y voto, pagan sus cuotas y mantienen viva la asociación económicamente, y las líneas más tímidas que hay debajo son asociaciones con las que mantenemos una colaboración, o socios de honor, o empresas colaboradoras. En total, como se ve, desde el año 2017 ha habido un incremento de socios bastante rápido, y hubo un pequeño bache. Si nos fijamos en 2012, aquí en 2012 fue cuando la famosa moratoria, que se paralizaron, se
no fue una moratoria, fue realmente eliminar el sistema que había de tarifas y primas. Se siguieron haciendo instalaciones porque los proyectos estos son de cierta duración, duran entre que se concibe el proyecto y se lleva a término y se pone la planta en funcionamiento, pues se van fácilmente 2 años, y entonces esto era el remanente de proyectos que quedaban cuando en 2012 se dio el parón a las tarifas. Siguió creciendo algo y a partir de aquí ya se notó el bajón. Nuevamente aquí en 2017, cuando empieza a hablarse de biometano, ya no de biogás para aprovechamiento eléctrico, sino de biometano para inyección en red en toda Europa, empieza el interés y empieza a crecer el número de socios. Bueno, ¿qué es el biogás? Pues el biogás es la materia orgánica cuando se descompone, por acción de las arqueobacterias y los organismos, pues va descomponiendo esa materia y uno de los elementos que produce son unas emisiones de gas, lo que se conocía siempre como el gas de los pantanos, ¿no? Ese gas está compuesto por diferentes elementos, básicamente es metano, el elemento principal, puede oscilar entre el 55 y el 65% de concentración, dependiendo de la materia prima que lo origina, ¿no? El segundo componente es dióxido de carbono y luego pues hay una serie de otros elementos como sulfídricos o nitrosos, amoníacos, hidrógenos, en fin, otros dependiendo. Hay que tener en cuenta que el metano, a pesar de que permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el CO2, sin embargo, tiene un efecto mucho más devastador desde el punto de vista climático. Según qué literatura tengamos a mano, hablan de 21 veces equivalente al CO2 o hasta de 28 veces, ¿no? Su poder de gas de efecto invernadero. Bien, ¿cómo se origina? Pues se origina básicamente, hemos dicho, toda la materia orgánica. Básicamente pues es el agroindustrial el que más genera las deyecciones ganaderas y restos de industrias alimentarias, de mataderos, y luego pues los vertederos, las depuradoras de agua y todo lo que es el Oreca, en fin, hay que decir, volviendo a la diapositiva anterior, que en el caso del biometano, estábamos diciendo que son del metano, quiere decir que se originan los gases que origina el biogás. Ese efecto que tiene invernadero no se limita únicamente a ser nocivo desde un punto de vista climático. Es también el biogás también es nocivo desde el punto de vista de la calidad del aire que respiramos, porque hemos dicho, puede generar óxidos nitrosos, sulfídricos, y el propio metano es un precursor del ozono. Y el ozono pues, es también un gas que afecta al crecimiento de las plantas y que según qué concentraciones pues puede causar lesiones pulmonares, irritación de las mucosas, etc. Bien, el agroindustrial lo he puesto primero porque luego lo veremos en otras diapositivas, es el que tiene el mayor potencial como contaminante y mayor potencial energético. Los vertederos tienen menos potencial y además los vertederos pues, por normativa tienen que tender a ir, si no desapareciendo, por lo menos reduciendo la gestión de los tratamientos de residuos orgánicos. Bien, si comparamos el biogás con otros combustibles, pues vemos que es muy similar al gas natural. Cuando consideramos el biometano, no el biogás, el biometano, fijamos que estamos diciendo que un biogás que tuviera un 70% de metano equivaldría a un 60% del gas natural. Es lógico porque el gas natural pues, tiene un 97, un 98% de metano. Por lo tanto, aritméticamente es correcto. Y esa, de todas formas, 70% es un porcentaje bastante alto, no suele darse tanto,
pero cuando vemos la molécula, pues la molécula del biometano es la misma molécula que la del gas natural. No hay ninguna diferencia, simplemente de dónde proviene. ¿Y para qué se puede utilizar? Pues ese biogás que hemos dicho que tiene una capacidad energética, pues tiene múltiples usos, como el gas natural. Se puede llevar a una caldera y tener energía térmica. Se puede generar electricidad con él, llevándole a un CHP, a un motor generador de electricidad, un alternador. Se puede integrar una vez convertido en biometano, una vez depurado a biometano, lo podemos inyectar en la red de gas natural, que es en lo que estamos ahora, digamos. También combustible para vehículos, totalmente compatible o intercambiable con el GNC o el GNL, si lo licuamos, y también como combustible para pilas de combustible. Cuando vemos aquí esta flecha descendente, lo que estamos diciendo es que a medida que vamos bajando en su uso en este gráfico, necesita ser más refinado, necesita tener un porcentaje mayor de metano y menor de otros componentes. La combustión, lógicamente, pues acepta casi lo que le echemos. Para generar electricidad necesitamos ya una riqueza algo mayor, y sobre todo cuando tenga sulfídricos que son corrosivos y tal. Lo mismo para meter una red de gas natural, entonces estamos hablando de una riqueza en torno al 96-97% de metano. ¿Cómo se hace? Pues bueno, que tenemos un diagrama de flujo, tenemos una serie de residuos, hay que hacer una mezcla equilibrada, hay que hacer lo que se dice una dieta, es decir, hay que mantener la relación carbono-nitrógeno para que las bacterias pues proliferen y no se inhiba la digestión anaeróbica. A veces hay que hacer algún tratamiento previo, mecánico, térmico, biológico, a lo mejor hay que picar o que mezclar, calentar, por supuesto, para que el digestor alimentarlo ya a una cierta temperatura. Si estamos hablando de régimen mesofílico, pues 36, 37 grados, para calentar materia más fría no se inhiba la reacción, etc. Entonces, empieza la codigestión. Una codigestión, porque tenemos diferentes tipos de materias entrando, puede estar en un solo digestor o en varios, ya lo veremos en un diagrama posterior, y de aquí se genera un biogás. Este biogás se puede aprovechar, como hemos dicho antes, directamente para una caldera, en un motor, directamente previo a una depuración. Esta depuración supone, dependiendo de cuál vaya a ser su uso. Si lo vamos a poner en un motor generador, pues hay que quitarle la humedad, hay que quitarle el sulfídrico, y ya lo podemos poner en el motor. Si lo que vamos a hacer es biometano, entonces hemos de ir más allá y hemos de eliminar el CO2 y otros elementos para dejar esa riqueza que decíamos en torno al 96-97%. Y aquí vemos de nuevo el aprovechamiento en caldera, que es el gas, digamos, más pobre, el biogás más pobre, en el motor de cogeneración, vehículos o gas natural, y por último pilas de combustible. Y la materia digerida, lo que se conoce como digestato, pues es una vez que sale del digestor a los 40, 50, 60 días, dependiendo de cada materia, el periodo que tiene de degradación en la digestión anaerobia. Normalmente se separa en fracción sólida líquida con unos tamices o con unas centrifugadoras. La parte sólida se puede aplicar como abono, hay que hacer analíticas para ver, porque hay muchos tipos de abono, puede ser una enmienda orgánica, puede ser un biofertilizante, etcétera, pero esa es su función final, su destino final. Y la parte líquida, pues también se puede convertir en un agua de riego rica en nutrientes, porque los nutrientes no los vamos a perder en este proceso. Los nutrientes seguirán estando ahí, entonces los devolveremos al suelo, por eso hablamos de economía circular, devolviendo el carbono, el fósforo, el potasio, etc. Bien, este es un esquema simple de lo que sería una planta de biogás clásica, ¿no? Hay que tener en cuenta que no tenemos biometano si no tenemos antes una planta de biogás, o sea, que es la primera mitad, ¿no?, de la planta. Pues tenemos una carga donde nos traen los estiércoles o los purines en una balsa, cualquier materia o restos agrícolas. Si es materia sólida, pues la podemos ir ganando directamente. Este es un digestor flujo-pistón, que se ve menos, es un digestor de sección rectangular, en la que la materia que entra empuja a la que está dentro para que salga luego posteriormente por el otro extremo.
es un tipo de digestor. Otros digestores son cilíndricos, donde la materia va circulando gracias a unos agitadores. Y bueno, aquí metemos la materia, aquí empieza a generarse biogás que sale por esta campana, que se va al postdigestor, en este caso sería un digestor, el secundario, donde aquí se seguiría almacenando el biogás que recibimos del primero y el que se genera en este segundo. Es una doble membrana en la que aquí en medio normalmente se inyecta aire para compensar que si hay poco gas o si hay una tormenta, llueve mucho, que esta membrana no caiga encima del digestor, se mantenga siempre tersa. Y tenemos aquí siempre tensa, y tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, pues se ha puesto una desulfuración biológica, es inyectar unas bacterias que lo que hacen es descomponer el sulfídrico en sales y en agua, y eso es una sulfuración biológica. También se puede poner fuera una torre de lavado para hacer la desulfuración del biogás que obtenemos. Posteriormente, ya cuando ya se estima que todas las emisiones ya han tenido lugar, pues esta materia, este digestato, pasaría a una balsa o a un depósito, donde aquí para estabilizarse finalmente, que aún podría producir algo de biogás, y todo este biogás pues vendría a ser tratado lo primero que hay que hacer es deshumidificarlo, se enfría, se refrigera para que pierda la humedad y se inyecta, en el que como estábamos viendo antes, es para hacer energía eléctrica, para generar energía eléctrica a un motor, un CHP que genera electricidad, y esa electricidad pues se autoconsume o se inyecta en la red. Y el calor que produce el motor pues se utiliza también para poder calentar. Como decíamos, es un pretratamiento de la materia y que va a entrar, por ejemplo, en el caso de los purines, pasarían primero por aquí para ser calefactados antes de ser inyectados en los depósitos. También los depósitos tienen su propio sistema de calefacción dentro para mantener esa temperatura estable, si en el caso del mesofílico, que es lo más frecuente, 37-38 grados de temperatura. El calor restante pues también se puede aprovechar en aplicaciones térmicas que precise la instalación. Tenemos también una antorcha de seguridad, por si tenemos un gas muy pobre o en algún momento no funcionase el motor, llevar la antorcha. Y la materia digerida, el digestato, pues como decíamos, pasa por un separador que está aquí queda la materia sólida, que sería un abono, un fertilizante o una enmienda orgánica, y por otra parte, la parte líquida, que vendría aquí a unas cubas, pues para ir a ser tratada si se precisa un tratamiento, y si no, pues poderla llevar a riego. Y creo que más o menos he explicado el funcionamiento entero. Esos digestores permiten la recirculación de la materia que se está digeriendo por el intercambiador de calor, si fuera preciso. Y bueno, ese es un esquema, digamos, típico de una planta de biogás. Bueno, esto es más que una energía, como decíamos. Entre otras cosas, es el único que va más allá de la neutralidad de CO2. Va tanto más allá que puede generar huellas de carbono negativas. Y eso es debido a que luego, cuando se devuelven los nutrientes al suelo, el suelo actúa como un sumidero de carbono. Y cuando se contabilizan todo el ciclo completo, puede dar lugar a huellas de carbono negativas incluso. Lo hemos dicho, lo he dicho antes, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el metano, la calidad del aire, también lo hemos hablado, y los olores, que no es un tema secundario. Por lo tanto, estamos convirtiendo un residuo, un problema, en un recurso. No solamente se disminuye la contaminación del aire, también del suelo y de las aguas, porque al gestionar esos residuos de forma correcta, pues evitamos también la contaminación de las capas freáticas. También ahora se habla mucho del concepto de biorefinería. En una planta de biogás como la que hemos visto, durante el proceso durante la dirección anaerobia, se pueden producir elementos intermedios.
y lo que serían unos bricks, unos componentes y otros productos. Y a partir de ahí se podrían obtener bioproductos, se podrían obtener biopinturas, bioadhesivos, una serie de productos bio. Evidentemente el más común es el biofertilizante, que es el digestato final, pero también se producen otros bioproductos. He dicho de los nutrientes en el suelo y crea actividad y puestos de trabajo en el medio rural. Algo que en este país nuestro, que tanto se habla de la despoblación y de el medio rural, pues que lo está pasando mal económicamente y tal, pues es un tema muy importante para ayudar a mantener, a fijar la población en las zonas rurales. Porque estas plantas, lo ideal es hacerlas allí donde se genera el residuo. Cuanto más próximo a la generación del residuo, mucho mejor, porque evitamos en el transporte, aparte del coste económico que tiene, también el residuo pierde su capacidad energética, o sea, también genera emisiones en ese tiempo. Y cuando llega a la planta, llega con una capacidad menor, porque ha habido también unas emisiones que ya las hemos perdido, y por lo tanto el balance no solamente es el balance económico, es también el balance medioambiental el que sale perjudicado cuando la planta no está al lado de donde se ha generado el residuo. Y por otra parte, pues también evitar tener que comprarlo fuera, ese gas, y somos más independientes. Se pueden crear incluso zonas autosuficientes energéticas. Eso en Francia le está dando bastante, de plantas que son instalaciones agroindustriales o ganaderas que son autosuficientes energéticamente. Y otro punto muy importante de esta energía es que funciona ininterrumpidamente. No es como el sol o el viento, funciona siempre y además se puede almacenar y por lo tanto se puede gestionar. Entonces es el complemento ideal para otras energías renovables. Cuando la demanda no se puede satisfacer con energía fotovoltaica suficiente o eólica, esos valles, donde no es capaz de cubrir esa demanda, es cuando esta energía, este biogás o biometano almacenado, es cuando puede compensar esos valles y suplirlos durante la noche, durante periodos invernales, etc. Ahora hemos dicho, es totalmente economía circular. Si vemos aquí, si arrancamos aquí a menos 20 en el reloj, pues gestionamos los residuos, producimos fertilizantes, otros bioproductos, generamos energía renovable, ayudamos al desarrollo rural y a mantener empleo, y el cambio climático, ayudamos a combatir el cambio climático, y es una energía descentralizada. Bien, ¿qué ha pasado en este país con cuál ha sido la evolución de estas plantas? Comentaba que en 2009 fue cuando se creó nuestra asociación en Valladolid, que había muy pocas plantas. En aquel momento en 2009 había 10 plantas que habían nacido al amparo de un decreto que fue el 661 en 2007. Era un decreto que garantizaba unas primas y unas tarifas durante 15 años, todo lo veremos un poco más adelante, y se empezó a construir plantas de biogás. Las cuentas salían. Sin embargo, en 2012, el primer decreto del año, fue en febrero, el primero, fue paralizar las ayudas a todas las energías renovables, no solamente al biogás, a todas. Se nos achacaba, se nos culpaba de todos los males, sobre todo el déficit energético que había, el famoso déficit tarifario, que tuvimos que pagar todos con nuestros recibos. En el caso del biogás, pues evidentemente con 20 plantas que había, 29, no podíamos ser culpables de mucho déficit, porque si tenemos en cuenta que la planta media es de medio megavatio, pues si había 30 plantas, teníamos instalados como mucho 15 megavatios. No llegaba, creo que eran 12 en aquel momento. Bien, eso supuso un parón. Parece que sigue creciendo, pero es por lo que decía al principio, porque había una inercia de proyectos ya iniciados que se pusieron en funcionamiento pues, un poco más tarde. Sin embargo, a partir de aquí, del año 2014, es cuando se nota el parón, de que ya no hay más proyectos. No hay más proyectos y no va a haber, o casi no hay, porque sale otro Real Decreto en 2014
en el que dice que lo que era moratoria, entre comillas, no era tal, sino que el sistema que había de ayudas desaparece por completo, se establece un nuevo sistema tarifario, no tarifario, un nuevo sistema de ayudas a las renovables, pero solamente aplicable a las que ya estaban en régimen especial anteriormente, es decir, a estas 30 que había antes. Todos los nuevos proyectos no tienen ningún tipo de ayuda y tienen que salir a precio de mercado. Lógicamente, lo poco que vemos aquí que se ha ido haciendo son plantas porque tenían algunas ayudas especiales o para autoconsumo térmico, en fin, condiciones, se daban unas circunstancias muy específicas y pudieron prosperar. Decía, el decreto que decía es que en 2007 había unas tarifas reguladas, se pagaban unos 14 céntimos, si no recuerdo mal, el kilovatio hora, y mucho menos de lo que se pagaba la fotovoltaica, por supuesto, y o había la opción de ir a precio de mercado más una prima para poner un floor y un top, digamos un bottom, para compensar. Estaban garantizadas durante 15 años, lo pongo entre comillas, porque en fin, es irónico, porque solamente 5 años más tarde, no 15, fue cuando esta famosa moratoria lo paralizó todo. Y en 2014 se dijo a las que ya estaban operativas recibiendo esas tarifas reguladas, se les cambió el sistema y se les paga en función de la inversión una cantidad fija de la potencia instalada y una cantidad que para compensar los gastos de operación y mantenimiento, de tal manera que de esta forma se garantice, es lo que dice el espíritu de la normativa, se garantice la rentabilidad llamada razonable de un 7,35, me parece recordar, por ciento sobre la inversión. Eso estaría muy bien y todo el mundo firmaría tener un 7,35% asegurado. Lo que pasa es que para calcular la inversión de la planta no se toman los valores reales, se toma unas tablas que estableció la administración pública, una tabla, y se dice su planta de biogás costó tanto. No costó tanto, a mí me costó tanto y puedo demostrarlo con los libros y porque estoy pagando impuestos de sociedades y tal. No importa, se aplica la tabla y se aplica entonces esa retribución a la inversión en función de esa tabla, no de la inversión real. Y lo mismo sucede con el OPEX. Se aplica una retribución en función de unos gastos de operación y mantenimiento teóricos y no de los reales. La consecuencia es que ese 7,35 de rentabilidad no se alcanza y la prueba del 9 de que no se alcanza es que no se hacen plantas, porque si se consiguiese 7,35 se hubiesen hecho más plantas. Los explotados tienen que ir a pool. Bien, la situación actual es que tenemos aproximadamente, es difícil de contarlas, unas 233 plantas, debe haber más, pero no las tenemos localizadas, mayormente agroganaderas, unas 53, de las cuales 7 son de autoconsumo, son las que se han hecho a posteriori del Real Decreto de 2014, las depuradoras unas 80, vertederos habrá unos 40, estimamos, y otras agroalimentarias, etcétera, papeleras, unas 60. De biometano en estos momentos hay 2, ya entrando en red, Valdemín Gómez, que es la más conocida, los residuos es la planta de Madrid, recoge todos los residuos urbanos de Madrid, y una EDAR en Butar, que también en la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha hace poco, y posiblemente empecemos a ver más ahora enseguida, en un futuro próximo, empezamos a ver más, ya explicaremos por qué, no porque estén incentivadas, sino porque hay comercializadoras que quieren comprar biometano fuera de España, sobre todo porque no tienen bastante ellos para satisfacer su demanda de biometano en estos momentos. Si vemos las plantas de biogás, que es lo que hace falta para hacer luego biometano, esto es en 2018, que hay en Europa, pues aquí donde pone España 2005, pues tendríamos que actualizar el gráfico a 230, 240, pero si sumamos el gran total, estamos hablando de más de 18.000 plantas en Europa. Evidentemente, 200 y pico sobre 18.000 no es el porcentaje que corresponde a un país como España, ni mucho menos. Alemania, líder de los líderes, Italia detrás, y bueno, aquí vemos que estamos a la altura de países, pues evidentemente, bastante pequeños.
Esto se pone más de manifiesto si vemos un mapa de Europa en las plantas que hay por 1.000.000 de habitantes. Vemos que en España tendríamos 4 y solamente nos podemos comparar pues, con Bulgaria, Rumanía, Croacia, en fin, todos los demás vemos que están muy por encima, hasta Portugal 6, Grecia 5 por 1.000.000 de habitantes. Evidentemente, pues estamos en una posición, hasta Islandia tiene 12, no es para tirar cohetes. El biometano, pues como decíamos, es biogás depurado. Aquí los decimales es pues una tabla recogido que muy precisa, que con decimales, pero básicamente hemos de ver en qué consiste. Coger un biogás que tiene una riqueza de un 60% media y un 42% de CO2 y algo de sulfídrico, hacer un upgrading, una depuración, y dejarle una riqueza en torno al 96-97%, casi sin CO2, casi sin sulfídrico. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues hay diferentes tecnologías para hacerlo, están aquí relacionadas. Este gráfico es simplemente cuáles son el porcentaje de utilización en la Unión Europea de esas tecnologías, empezando por las 12, empezando por aquí, sería la absorción, luego tendríamos el water scrubber, luego iríamos así. Este gráfico seguramente va cambiando. En el caso de las membranas están ganando terreno. La separación criogénica pues es muy cara, pero es útil en algunos casos, es muy práctica porque al mismo tiempo licúa. Y en función de qué se elige la tecnología, pues básicamente en función de los componentes que tiene ese biogás que hay que eliminar. Unas tecnologías eliminan más unos, otros otras, y entonces pues el tecnólogo elige la que es más apropiada en función del biogás que tiene que convertir en biometano, que tiene que depurar. Una planta de biometano pues no es más que unas plantas de biogás centralizadas o pequeñas que una vez depurado, hecho el upgrading, lo comprimen, lo limpian y entonces se inyecta o bien en la tubería de gas para llevar a consumos domésticos, comerciales, etcétera, o bien para llevar a unas estaciones de servicio como el GNC, o bien también se puede almacenar en tanques, en gran tanque, o incluso en tanques en camiones, lo que se llaman los gasoductos virtuales, y en un gasoducto virtual también llevarlo pues, a su futuro uso. ¿Y cómo está, si ahora vemos el mapa, no de biogás, sino de biometano? ¿Cómo estamos en Europa? Pues en Europa vemos que ya están llegando casi a las 800 plantas. Otra vez, nuestro porcentaje somos capaces de mantenerlo. Estamos hablando de 2 frente a 800. Esta cifra de Francia es un caso digno de mención. Francia esta misma mañana ha tenido que actualizarlo. Aquí yo tenía puesto 175. Y esta mañana he visto un correo que son 196 en este momento. Francia es en la opinión nuestra y de la asociación, por lo menos de la Junta Directiva, es el ejemplo a seguir. Es realmente un paradigma de cómo hay que hacer las cosas. Ellos se han propuesto acabar con 1.000 el año que viene. Dicen que quieren inaugurar una cada año inyectando en red, cada semana. Y cuando yo miro las semanas que han transcurrido, desde el 175 al 196, han pasado mucho menos de 20 semanas. O sea que están conectando a red más de una por semana. Su modelo es un modelo que el gobierno se ha comprometido con esta tecnología, ayuda y sobre todo se ha comprometido no solamente con el biometano, sino con los agricultores. El gobierno francés piensa que la agricultura en Francia es un pilar básico de su economía, que tiene que ayudarlos, y lo que está haciendo es promocionar las instalaciones de tamaño más bien mediano hacia pequeño, más que de mediano hacia muy grande, para lo que yo decía antes, se hagan esas instalaciones allí donde se produce el residuo. Lo estamos siguiendo muy de cerca el caso francés, pero ya vemos que se está aproximando a Alemania. Alemania también, como siempre, pues la que saca más pecho,
pero Francia se le está aproximando muchísimo. ¿Es porque no tenemos potencial? Pues ni mucho menos. España, la superficie de este país es el segundo país en tamaño en Europa, seguido, o sea, muy cerquita de Francia, muy poquitos kilómetros cuadrados de diferencia. Tenemos muchísima costa, eso quiere decir que tenemos muchos residuos pesqueros, es interesante, de pesquerías, una población relativamente pequeña. Este chart lo utilizo cuando hago alguna presentación fuera de España, se hace en algún sitio fuera, pues para que descubran quiénes somos, ¿no? ¿Qué tenemos? Si vemos los residuos de porcino, 31 millones de cabezas, en estos momentos somos el primer país productor en Europa y el tercero en el mundo. Eso quiere decir que también somos el primer país en Europa en purines de porcino y el tercero en el mundo. Y tenemos cantidades, pues, ninguna desechable en todo lo que es ganadería. En el caso de caprino, me parece pequeño, pero creo que somos los primeros, también los segundos en Europa, y en el caso de ponedoras también es importante. Tenemos una superficie agrícola importante y todo esto supone generación de residuos orgánicos agroganaderos. Ese potencial, si lo llevamos a potencial, lo queremos convertir en potencial energético, el IDAE patrocinó un estudio en 2018, esos son los resultados, en el que participó AEAS, que es la Asociación de Depuradoras de Aguas, el Foro de Generadores de Residuos, FIGER, se cogieron datos del PER 2011-2020 y también Netgia y Enagas también participaron. Entonces, cada uno hizo su estudio y vemos aquí, tanto en kiloteps como en gigavatios, como en BCMs, los resultados que dieron. Vemos que las diferencias no son muy grandes. Donde está la mayor diferencia está en el caso de agricultura, porque aquí no estaba considerado el ritmo inferior, aquí se consideró, y entonces estamos hablando pues casi de 34, casi 34 teravatios hora, 34 teravatios y medio hora. Es una cantidad enorme, de una energía tremenda, o 3 BCMs, que equivale al consumo, por ponerlo en un contexto más entendible, de 4 millones de vehículos. Si lo vemos aquí en esta tarta, pues vemos que la parte más importante, la parte del león, corresponde al sector ganadero, esta parte marrón, el sector agrícola, el sector verde, y el sector alimentario, este sector de aquí amarillento raro. Si sumamos los tres, vemos que estamos hablando de que realmente el agroindustrial agroganadero es el que tiene el potencial más grande, un potencial tremendo, no solamente potencial, no es un potencial, es una realidad, está ahí, está generando emisiones cada día ya. O sea, que no es un potencial, algo que tenemos que hacer para tenerlo, es algo que ya tenemos. Los vertederos, en este porcentaje de aquí, evidentemente tienen que ir a menos por normativa europea y esas son las EVA. Si lo ponemos también en un contexto más entendible, ¿qué significa? Pues equivaldría a esos 34 teravatios al 65% del consumo doméstico comercial de gas natural que tenemos actualmente, o al 10% del consumo total y otros 4 millones de vehículos. ¿Cuáles son las claves para que esto avance? Pues las claves son, hay que fomentar los dos extremos, su producción y su consumo. Y eso se consigue, pues como están haciendo en el resto de Europa, o bien con tarifas, o bien con primas, o bien con una fiscalidad que no le perjudique, o con subvenciones, o estableciendo cuotas. Toda esta casuística o toda esta mezcla es lo que se está haciendo en Europa. Unos países utilizan una, otros otras, y otros pues una mezcla de todo esto. Pero utilizan algo siempre. Si no, no avanza el sector. Y sobre todo convencer a la sociedad, que es lo que estamos haciendo en este momento. El gas, para que tenga un valor y se diferencie del gas natural, del gas que viene del gas natural, pues hay que certificar que ese gas es de origen renovable, no es un gas fósil. Y eso hace falta una entidad, un organismo, en cada país los hay, que establecen una serie de mecanismos de control, de balance de masas y de redención de esos certificados,
que garantizan que un productor que está generando X megavatios o X metros cúbicos hora de biometano es renovable y ese certificado tiene un valor en el mercado. Porque esas empresas que decimos, esas comercializadoras que están ofreciendo, que quieren comprar, están comprando dos cosas. Están comprando la energía, la molécula, que es igual a la del gas natural, que eso vale unos 20 euros por megavatio, más o menos. El precio es el mismo, el valor, la energía que es capaz de generar, y luego lo que están pagando es ese diferencial por ser renovable. Ese diferencial por ser renovable viene, aparte de no solamente por imagen corporativa y por concienciación social, tiene un valor porque muchas de esas empresas están comprando derechos de emisión. Si compran energía renovable, sea eléctrica o sea biometano, pues se están ahorrando la compra de esos derechos de emisión. Entonces, en el momento que esos certificados existen, eso permite ese comercio transfronterizo, permite comprar y vender entre los países de Europa. Hay ya 10 países en Europa que ya han establecido digamos, un mercado común, entre comillas, de biometano. ¿Quién armoniza todo eso? Pues en Europa el ERGA, el Registro Europeo de Gases Renovables, es que se encarga de armonizar que el sistema de certificación de cada país es totalmente homologable con el de otro país para poder permitir esos comercios. Eso permitirá crear un mercado no solamente para el biometano, sino para el power to gas, el biogás que viene de la gasificación y, por supuesto, el hidrógeno. Y luego, como estos certificados también valen para evitar la compra de derechos de emisión, el precio de esos derechos de emisión tendría que ser un precio razonable disuasorio, que no sea más barato contaminar que descontaminar. Mientras sea más barato contaminar, y compro los derechos de emisión y contamino, que es más barato que lo otro, pues a lo mejor no conseguimos que despegue. Y luego, ese diferencial que estamos diciendo entre el valor de la molécula pura y el gas renovable, si se pone en valor todas las externalidades positivas que estamos diciendo, de ayuda al medio rural, de no tener que comprar fuera la balanza de pagos, de producir biofertilizantes, etcétera, etcétera, entonces resulta que sí es competitivo, que no es un gasto, sino se está pagando por algo que ese gas ofrece, que el gas natural no ofrece. Eso Francia lo ha hecho, lo ha puesto en valor y lo ha publicado, cuáles son esas externalidades positivas, una por una, en cuánto se valora en términos monetarios, en términos de euros, que sumados al precio que tiene como energía, como pura molécula energética, sumado, justifica que valga más, ¿no? Justifica el precio que tiene el biometano frente al gas natural. Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología que está madura. Aquí no cabe esperar que la curva de aprendizaje, como pasó en la fotovoltaica, consiga en 4 o 5 años abaratar la tecnología un 40, un 50, un 60%. No es lo mismo, porque aquí la tecnología son las bacterias y las bacterias no van a aumentar su producción con la curva de aprendizaje, van a seguir su ritmo. Por lo tanto, aquí no es extrapolable lo que ha sucedido con la fotovoltaica, lo que va a suceder con el biometano. Es competitiva, como acabo de decir, y es imprescindible. Es imprescindible para acabar de descarbonizar, porque no solamente la descarbonización eléctrica es suficiente. La energía que circula en España por las tuberías de gas es superior a la energía que circula por las redes eléctricas en estos momentos. Circula más energía gasista que eléctrica. Supone la independencia, lo hemos explicado, reducción de gases de efecto invernadero, valorizar residuos en los nutrientes, los bioproductos, economía circular, todo esto ya se ha dicho. ¿Qué se está haciendo? Pues se está haciendo cosas. Realmente estamos muy optimistas en estos momentos. Nos sentimos muy optimistas. La Administración española
evidentemente está apostando fuertemente. Falta todavía, evidentemente, ver en términos monetarios cómo se va a traducir, pero ya vemos que, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, en su artículo 10, establece 3 objetivos que para nosotros son importantísimos. Y es que haya objetivos, que haya unas cuotas, que sea obligatorio, sea medible. Hay un sistema de certificación que tiene que estar operativo, si no recuerdo mal, en junio del año que viene. Tiene que estar ya funcionando. Y tiene que haber regulaciones que den prioridad a la inyección. Que si la red en ese momento está saturada, pues se dé prioridad de paso al biometano antes que al gas fósil. El PNIEC también establece unos objetivos agresivos que respecto al año 90 las emisiones de gases de efecto invernadero hay que reducirlas al 40% y que el 32% del consumo tendrá que provenir de energía renovable. Están a punto de lanzarse ya la hoja de ruta del biogás y la del hidrógeno. Hay otras, como la de desarrollo rural, hay otras hojas de ruta por ahí. Y en los últimos 2 o 3 meses ha habido un aluvión de consultas públicas en temas medioambientales, energéticos. Yo llevo contadas más o menos unas 30 consultas públicas. Y, muy importante, acaba de anunciarse, se está anunciando desde hace un mes y medio, las órdenes de ayudas a instalaciones eléctricas y térmicas a través del IDAE, que supongo que muchos seréis conocedores de estas ayudas. Bien, a nivel de la Acción Europea, ya estoy acabando, esta es mi última transparencia, esta es mi última diapositiva. Hay un proyecto, RIGA3, que eso significa Renewable Gas Trade Center in Europe. Es un proyecto financiado por la Unión Europea en el que en España el partner es Nedgia y nosotros, la asociación AEVIC, participamos como entidad vinculada para crear ese mercado europeo que permita el comercio transfronterizo. Hemos iniciado una primera fase preguntando y se hizo una encuesta y se ha quedado un poco parado por la situación que vivimos dramática, pero que esperamos retomarlo y pues haciendo unas sesiones con stakeholders, con los actores, con gente conocedora del sector, para hacer unas sesiones de brainstorming y poder sacar de ideas y cosas para luego mandarlas hacia Bruselas. La Comisión Europea, hay muchas iniciativas, solo pongo la primera, el Green Deal, porque para mí es el gran marco que aglutina a todas las demás, en el que se van a enmarcar todas ellas, y es el marco idóneo para avanzar en la descarbonización y que estos sectores de bioenergía avancen. También han lanzado consultas públicas, yo he recibido más de 15 en los últimos 2 o 3 meses, y me gusta acabar siempre con una declaración aquí literal de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que dijo pues, que para la neutralidad climática se necesita un 100% de gas renovable que es basado en gases verdes, como biometano y como hidrógeno. Y pues con esto voy por acabado y abrimos el turno de preguntas, de dudas, de aclaraciones. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra asistencia. ¿Cómo se espera que sean las primas del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Y también, ¿cómo se prevé el desarrollo en España si hay estas ayudas por parte de la Administración? Bueno, sabemos, por una parte, que la Administración está muy interesada. Nosotros estamos en un grupo de trabajo con la Subdirección General de Hidrocarburos, que nos reunimos muy frecuentemente. La Subdirección General de Hidrocarburos el grupo se llama Grupo de Trabajo de Impulso al Biometano. Eso sí, y sabemos, confiamos que va a haber ayudas. Si va a consistir en tarifas reguladas o en unas primas sobre el precio de mercado o en unas subvenciones, honestamente no lo sé. No nos dejan entrever nada. Sí sabemos que hay
intención de ayudar. Intención de ayudar, ya lo estamos viendo con las órdenes de ayuda que se están publicando hoy mismo, creo que ha sido, o ayer tarde, hoy, se acaba de publicar, se han publicado por trozos, ¿no? La orden de ayudas a instalaciones eléctricas, fuentes renovables, en Galicia. Esto era una de las que quedaba por anunciarse, y se ha anunciado esta mañana, si no recuerdo mal. Son unas órdenes de ayudas que permiten unas subvenciones a fondo perdido. Sabemos que Europa, la Comisión Europea, también va a seguir lanzando ayudas. No sabemos tanto si las ayudas van a ser... yo creo que las tarifas, en mi opinión personal, no soy muy... No creo, no sé, es una opinión personal, ¿eh? Creo que se puede ser bien el tipo de subvención. Pero sobre todo lo que tiene que ayudar mucho es el propio mercado. El propio mercado, si sigue creciendo la demanda de biometano, de gas renovable entre las empresas, lógicamente esos certificados tendrán un valor que a lo mejor en algún momento podrían llegar a ser suficientes para justificar la diferencia de precio, porque hasta que no haya alguien dispuesto a pagar el coste de el coste superior al gas natural, no habrá plantas, no habrá ningún inversor que haga una planta, claro. Tendrá que ver que su inversión tiene un retorno y un cierto margen de beneficio. Contestando en resumen, que va a haber ayudas, convencidísimo. ¿Qué tipo va a ser? No lo sé. Si existe un tamaño mínimo de la instalación ganadera para que sea rentable la instalación de aprovechamiento de biogás, ¿qué argumentos se pueden dar para convencer a los generadores de residuos agrícolas y ganaderos para invertir en la construcción de plantas de biometano? Bien. Tamaño mínimo vendrá dado por la salida que tenga la usada de la planta. Según lo que nos paguen los biofertilizantes, si nos pagan, y si encontramos, y según lo que nos paguen por el metro cúbico de biometano, o el megavatio, o el kilovatio, pues eso es la hoja extra al revés. En función de lo que nos paguen, haremos el cálculo para ver si cada planta, si cada potencial instalación sale en las cuentas o no sale en las cuentas. O sea, es así, es decir, qué materia prima dispongo, cuánto me cuesta hacer la instalación y quién me va a comprar los outputs. Si lo que me va a comprar los outputs me compensa, funciona. Entonces, eso puede funcionar en plantas pequeñas y en plantas menos pequeñas. Depende, ya digo, de cómo comercialicemos lo que tengamos. ¿Cómo convencer a los ganaderos? Bueno, los ganaderos y los agricultores, ellos tienen el deber de no contaminar. Para no contaminar hay que gastarse un dinero. Ese dinero, pues tienen que tenerlo en el bolsillo. Si no lo tienen, no se lo pueden gastar. Si alguien les ayuda, sea el gobierno, o sea comprando a alguien lo que ellos producen, se harán plantas. Pero evidentemente, ¿cómo convencerles cuando lo están pasando mal de que tienen que hacer una planta y es un coste más a sumar a su coste de explotación de su empresa? Pues lo veo dificilísimo, ¿no? Es decir, les has de gastar más dinero, a no ser que tuvieran una sanción detrás, que alguien les sancione y que entonces les haga más barato hacer la planta que pagar la sanción. Es un tema también, es un tema económico aquí, económico en cuanto a la inversión que hay que hacer y al mantenimiento de esa planta durante 10 o 15 años. ¿Cómo está funcionando económicamente el sector de la inyección del biometano en las líneas de gas natural? ¿Cuál es la perspectiva en el futuro? ¿Qué cambios puede haber? Sí. En Europa está funcionando pues porque tienen unas tarifas, tienen en algunos sitios, por ejemplo en Francia, todo el módulo de inyección lo paga la administración pública, con lo cual la inversión es menor, hay que amortizar menos. Por otra parte, tienen unas tarifas bastante sabrosas, bastante sustanciosas por metro cúbico de biometano inyectado en la red, que les ayuda también a rentabilizar la planta. Entonces ahí la inyección el retorno a la inversión con unos márgenes de beneficio quedan suficientemente cubiertos con esas ayudas.
En el caso de España, como hemos dicho, lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Inglaterra, en fin, hay unas ayudas que las cuentas salen. Por eso se están haciendo tantas plantas de biometano, inyectando en red. En el caso de España, como no hay ninguna, solo hay 2 plantas. Las 2 plantas que hay están comercializando su biometano, entiendo que es en base a PPAs, con una comercializadora que sí está dispuesta, porque tiene necesidad de ese biometano, a pagar todo el diferencial sin ninguna ayuda de ningún tipo y a pagar lo que vale. Y entonces tanto Butarque como Valdemin Gómez pues tienen una comercializadora, un acuerdo bilateral hecho y todo lo que producen lo venden. Entonces, esa es como está funcionando. Va a ser un mercado puntual con unas comercializadoras que en un momento que necesitan ese biometano. Un saludo a todos y nos vemos en futuros webinars. Muchas gracias a todos también por haberme dado esta oportunidad y a vuestra disposición.